Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Vamos a abrir a nuestra Biblia en el libro de los Marcos. Capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 11, amén. Si puede, por favor, ponga sobre sus pies a la reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión de su Santo Espíritu. Dice en verso 1, capítulo 11, verso 1: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entráis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en este momento, Señor, nos venimos ante tu presencia y nos humillamos, Señor. Sabemos, Dios, que no somos dignos, Señor, de estar delante de tu presencia, pero queremos dar gracias por el sacrificio de Jesucristo, a través de quien, Señor, nosotros podemos entrar a tu trono de gracia, Señor, y alcanzar tu misericordia y tu favor. Señor, en esta tarde, tu palabra, Señor, le haga, Señor, por el cual tú lo has enviado, Señor. En este momento, Señor, yo lo creo, que tu Espíritu Santo, Señor, está aquí y toma el control, Señor, de mí y de los que oyen esta palabra, Señor, de aquí. Señor, yo me humillo delante de tu presencia, Señor. Dios, yo sé que yo no soy nadie, Señor, sin tu presencia. Y no sea mi palabra, Dios, sino tu Espíritu Santo hablando de mi boca, Señor. Haga, Señor, en los corazones, cambia, transforma, Señor. Y como has hablado a mi vida, Señor, yo espero, Señor, que tú lo hables, Señor, a los que están aquí en este día. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Puede tomar asiento, hermanos? En esta mañana yo quiero hablar bajo el tema pasión de servir a Dios. Aleluya. El pasaje que nosotros leímos, ese pasaje siempre se lee en un domingo de los Ramos, ¿verdad? Yo escogí este pasaje porque Dios habló a mi vida de un día cuando yo estaba orando al Señor y pidiendo lo que Él quería de mi vida para que Él me hablara. Y abrí este pasaje y Dios me habló y me dijo, para yo servirle a Dios, al Señor, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, yo tenía que tener el pasión para servirlo a Él. Sin el cual ninguno de nosotros podemos hacer por el cual Dios nos ha creado a nosotros. Por eso el domingo de Ramos también es llamado como domingo de pasión. Porque en ese día
cuando Jesús se fue a Jerusalén, entró al Jerusalén, podemos nosotros ver esa pasión en Jesucristo. Jesús tenía esa pasión de servir a Dios. Por eso Él dejó el trono, Él dejó el cielo para venir a ser como uno de nosotros. Por esa misma pasión Jesucristo vino a este mundo para salvar a la humanidad. Por esa misma pasión Jesucristo sufrió todo el dolor, el vituperio. Él sufrió hasta la muerte porque Él tenía esa pasión para servirle a Dios. Jesucristo tenía esa pasión para salvar las almas perdidas. Fue esa pasión que el Señor dejó su trono y pudo venir hasta este mundo, porque Él tenía esa pasión de servir a Dios y tenía esa pasión para salvar a usted y a mí. Y hoy usted y yo estamos en este lugar escuchando esta palabra porque Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos esa pasión para servirle al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Hablando de la pasión de Jesucristo, podemos ver que en el capítulo 10, versículo 32 a 34, ahí el Marcos le narra diciendo que cuando Jesús se iba a Jerusalén, había un grupo de gente mucho que lo seguían a él. En esos grupos habían dos grupos específicos. Allí la palabra de Dios dice que Jesucristo le anuncia su muerte por tercera vez. Él les dice que es necesario que él se iba a Jerusalén y allí Él va a ser entregado en las manos de los gentiles. Y Él tiene que sufrir y morir allí en Jerusalén. Pero allí me llama la atención algo, que cuando Jesucristo le da este mensaje a una multitud de gente que le seguían a Él, dice la palabra que algunos de ellos se asombraron a ver a Jesús. Habían otros que tuvieron miedo. Oh my God. Mi alma alaba a Jesucristo. Allí habían dos grupos de gentes, unos asombrados, pero otros tenían miedos. Estos gentes quizás tenían miedo porque ellos tenían sus perspectivas diferentes. Ellos le miraban a Jesús como un Mesías que le iba a salvar de los dominios o de la opresión de los emperadores romanos o de los imperios romanos. Ellos esperaban que Jesús iba a Jerusalén a pelear a favor de los judíos y darle a ellos a libertad. Aleluya. Ellos tenían sus perspectivas en las cosas terrenales. Permítame decirle, hermanos, que las cosas terrenales son pasajeras. Las cosas terrenales son temporales, que hoy tienen y mañana se van. Pero las cosas celestiales es eternas y siempre se quedan. Y estos grupos de gentes tienen miedo porque ya oyó que Jesús iba a Jerusalén a morir y a sufrir. Ellos no entendieron el mensaje de la cruz. Hay gente aún dentro de la iglesia que todavía no han entendido el mensaje de la cruz. Por eso, por muchos, el mensaje de la cruz es la locura. Pero a los que se salvan, a nosotros es el poder de Dios. Cuando Jesús le declaró esta palabra, que era necesario para ir a Jerusalén, sufrir y morir, ellos tuvieron miedo. Aleluya. Mi alma alaba a Jesucristo. Quizás ellos habían escuchado de los discípulos que Jesús le había dicho a ellos por la tercera vez que él iba a Jerusalén para entregar su vida para toda la humanidad. Ellos esperaban que Jesús le liberara a ellos solamente a los judíos y le salvara a los judíos de la opresión de los imperios romanos. Pero Jesucristo no vino a salvar solamente a una raza humana, solamente de una esclavitud. Jesucristo vino a salvar a toda la humanidad, de toda la esclavitud del pecado de la que humanidad estaba. Él vino a salvar a todos nosotros. Por eso en ese día podemos ver
la pasión de Jesucristo a servirle a Dios y entregar su vida. Nada le detuvo a Jesús para ir a Jerusalén, porque Jesús sabía por qué Él vino a este mundo. Mi alma alaba a Jesucristo. Hay gente que solamente quiere glorificar a Dios cuando las cosas se marchan bien en su vida. Quizás estas personas le daban gloria a Dios y aleluya cuando Jesús le repartía los panes y los peces. Quizás esa gente le daban gloria a Dios cuando Jesús les sanaba o hacían un milagros. Pero ahora, cuando Jesús le da un mensaje diferente que ellos no le esperaban, sus gloria a Dios se fueron. Mi alma alaba a Jesucristo. Pero Dios no está buscando a la gente que glorifiquen a Él solamente cuando la bendición está en nuestra vida. Hay momentos que llegan en nuestra vida que Dios quiere ver verdaderamente quién somos en Él. Porque Él quiere depositar en ti y en mí esa pasión de servirle a Él. Porque para servirle a Dios no es solamente en abundancia. Hay que estar preparado para servirlo a Él, aún en escasez, y aún en desnudez, y aún cuando necesita a demostrar quién somos nosotros en Jesucristo. Pero el gozo de ellos se fueron porque el mensaje que Jesús le dijo, ellos no lo esperaban. La perspectiva de ellos estaban puestos en las cosas terrenales. Aleluya. Pero allí también encontramos otros grupos de gentes que la Biblia dice que eran asombradores. Yo creo que esta gente eran los discípulos. Ellos estaban asombrados de Jesucristo y le veían a Jesucristo y se asombraban. Los discípulos estaban tan asombrados de Cristo porque ellos quizás decían en su corazón y le pensaban, ¿cómo es posible que nuestro maestro, sabiendo lo que iba a pasar, el sufrimiento, y sabiendo que Él iba a llegar a una cruz, y allí Él va a derramar toda su sangre, Él está caminando hacia Jerusalén? ¿Cómo es posible que nuestro maestro, sabiendo todo eso, iba a ir a Jerusalén? Los discípulos estaban asombrados mirando a Jesucristo. Aleluya. En el Lucas capítulo 9, versículo 51, nosotros podemos encontrar lo que Lucas dice sobre Jesucristo. Allí dice, en 9:51 de Lucas dice, y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas dice que cuando llegó el tiempo de Jesucristo ser entregado, Él afirmó su rostro. El miedo no se lo llenó el corazón de Jesús, sabiendo que Él iba a sufrir y morir. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía pasión de servir a Dios. Él tenía esa pasión de salvarte a ti y a mí. Él tenía pasión de salvar a todos los pecadores. Por eso, cuando llegó más tiempo cerca, Lucas dice que Él afirmó su rostro para ir. Nada le pudo detener a Jesucristo para subirse a Jerusalén. Isaías le profetiza en capítulo 50, versos 6 a 7, dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y esputos, porque el Señor Jehová me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no será avergonzado. Isaías está profetizando por el Mesías. Y allí dice que como Jesús le había puesto su rostro antes de ir a Jerusalén. Dice allí que Él los dio su cuerpo, Él les dio su mejilla, Él les entregó todo a las personas. Él no tuvo temor, Él no tuvo miedo.
Mas allí dice que Él le puso su rostro como un pedernal. Aleluya. Mi alma alaba a Jesús. Un pedernal es una roca bien duro. Es muy difícil de romper. Y en la antigüedad, con esa piedra, la gente lo hacían las armas para cortar. Era tan duro esa piedra. Y allí la palabra de Dios dice: Jesucristo le puso su rostro como un pedernal. Mi alma alaba a Jesús. Cuando llegó el momento, Jesucristo no les dio su paso para atrás, porque Él tenía esa pasión para servirle a Dios y tenía esa pasión para salvarte a ti y a mí. Y hoy Dios está hablando a través de ese mensaje para que en su corazón, en mi corazón, sea esa pasión de servirle al Señor. Para que no nos echemos para atrás, sino que sigamos más adelante. Para que podamos dar testimonio a los que están mirando a nosotros. Cuando lleguen esos momentos difíciles, que podamos afirmar nuestro rostro. Que podamos ser como un roca pedernal para seguir adelante y decirle al mundo quién somos nosotros. Somos seguidores de Jesucristo. Estamos siguiendo sus pasos y no podemos ser como burladores en el mundo. Cuando gente nos vean, que verdaderamente los vean Cristo en nosotros. ¿Y cómo nos ven Cristo en nosotros? Si nosotros vamos a ser como cobardes, como miedosos por una cosa pequeña que viene a nuestra vida. Mi alma alaba a Jesucristo. Esa misma pasión también nosotros podemos ver en el apóstol Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 21, verso 8 al 14, allí la historia le narran. Dicen que Pablo ya había terminado su viaje misionera, tercer viaje misionera, y él está regresando otra vez a ir a Jerusalén. Cuando él llega a Cesarea, dice que él comienza a hospedar en la casa de Filipe. Allí dice la palabra de Dios que un profeta llamado Ágabo viene de Judea. Y esa profeta, cuando llega a Cesarea, dice que él agarró el cinturón de Pablo y comenzó a atar las manos y los pies. Y lleno del Espíritu Santo, él comenzó a profetizar. Comenzó a proclamar diciendo: así dice el Espíritu de Dios. ¿De quién es ese cinto? Así lo van a atar a él en Jerusalén y lo va a entregar en las manos de los gentiles. Aleluya. Cuando los hermanos y las hermanas de la iglesia se oyen este mensaje, comenzaron a rogar a Pablo. Comenzaron a decirle al Pablo que no se vayan a Jerusalén, porque dicen que él se iba a ser entregado. Pero me gusta lo que el Pablo le responden a ellos. Entonces dice el Pablo respondiendo: ¿qué hacéis orando y afligiendo el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Todo el mundo estaba llorando, todo el mundo estaba gimiendo, diciendo que no se vayan. No se vayan, porque el profeta está diciendo que te van a atar, que te van a matar, que te van a hacer esto. Pero un hombre que es llamado para servirle a Dios, una mujer que es llamado para servirle a Dios, nada, ninguna cosa tiene que detenernos a nosotros, ni aún la muerte. Porque aquí el Pablo dice: ¿por qué usted está llorando y afligiéndome mi corazón? Porque no estoy listo no solamente para estar preso, sino aún a morir y dar mi vida para Cristo. Aleluya. Mi alma alaba a Jesucristo. Mi alma bendice a Jesucristo. Así tiene que ser una persona llamado a servirle a Dios. Hoy la oración de un pueblo, hoy la oración de la iglesia tiene que ser: Señor, lléname Jesús
de la pasión de ti que hubo en ti, que nada te detuvo para ir y entregar en Calvario por amor a mí y para servirle al Señor. Esa misma pasión yo lo quiero, Señor. Esa misma pasión yo quiero, porque yo quiero servirte a ti de mi vida. Hoy la oración de un siervo, una sierva del Señor tiene que ser: Señor, lléname de ese espíritu que yo tenga, de esa pasión para servirle. La pregunta hoy es: ¿cómo nosotros vamos a actuar en el tiempo cuando estamos en mucha presión? La palabra que nosotros leímos, allí podemos ver cuando Jesús se iba a Jerusalén, estaba en una presión tremenda. Había una presión política, presión social y religiosa. Todos estaban bajo una presión. Nosotros también encontramos en nuestra vida en la presión que a veces es difícil de tomar las decisiones. No sabemos qué decisiones que tiene que tomar en ese momento. Pero hoy yo te puedo decir a través de la palabra lo que hizo los discípulos. Si nosotros también le hagamos eso en nuestra vida, siempre saldremos victoriosos. Los discípulos de Jesucristo, dice la palabra de Dios, que ellos miraron el rostro de Jesucristo. La mirada de ellos no estaba en las cosas terrenales. La mirada de ellos no estaba en lo que Jesús lo iba a destruir a los romanos o no. Lo que ellos miraban era que ellos miraban el rostro de Jesucristo. Y cuando ellos miraron el rostro de Cristo, ellos vieron la determinación que Jesús tenía. Cuando ellos miraron el rostro de Jesucristo, ellos vieron la confianza que Jesucristo tenía. Y cuando ellos miraron el rostro de Cristo, ellos vieron que Jesucristo no tenía el temor para seguir adelante. Y en el momento cuando usted tenga el temor, cuando usted está en presión, no lo vea a la derecha ni a la izquierda. No le vea a la gente que está delante o por detrás. No le vea a su familia o a sus amigos. Lo que usted tiene que ver es a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Mi alma alaba a Jesucristo. Aleluya. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender del versículo de lo que nosotros hoy leímos? 4 cosas yo le encontré en estos versículos que nosotros podemos encontrar. Número 1, si usted quiere servirle a Dios con pasión, número 1 es que tenemos que dar a Dios lo que Él nos está pidiendo. Aleluya. Hay que darle a Dios lo que Dios nos está pidiendo. La palabra de Dios dice que Jesús le dijo a sus discípulos y le dijo que vayan a tal aldea y allí usted lo van a encontrar un pollino y va a ser atado, y desátelo a ese pollino y tráigalo, y si alguien le pregunta, dígale que el maestro lo necesita y más tarde le devuelva. Y los discípulos se fueron en esa aldea y lo hicieron como tal Jesucristo le ordenó a Jesús, a los discípulos. Mi alma alaba a Jesucristo. Yo no sé, iglesia, qué es lo que está atando a ti en este día. ¿Qué es lo que está atando a ti para servirle y venir y entregar su vida completo al Señor Jesucristo? Pero como Jesús le ordenó a sus discípulos y le dijo, vayan, desatadlo y tráigamelo porque el Señor lo necesita. Sea lo que sea en esta mañana, lo que te está atando y no te está permitiendo para servirle completo, hoy el Señor te está diciendo, desatadlo y tráigalo en la presencia del Señor porque el Señor lo necesita. Aleluya. El burro fue
creado con un propósito para montar o para transportar las cosas de un lugar al otro. Pero a ese día él no fue usado como le fue creado por el propósito. Dice que nadie había montado. Por eso Jesús le envió para que él sea usado para la gloria de Dios. Hoy el Señor te está diciendo a ti y a mí que traigamos completamente al Señor, desatemos todo lo que nos está atando y vengamos a la presencia del Señor y digamos: Señor, aquí estoy, yo me rindo, Dios, desátelo todo lo que te está atando a mí y a mi familia, porque yo quiero servirte a ti con toda mi fuerza. Tráigalo. Darle a Dios lo que Dios te está pidiendo. Dios te está pidiendo tu vida. Tráigalo al Señor porque Él lo necesita. Número 2, tenemos que alabar al Señor. No importa en qué situaciones usted lo encuentra o yo me encuentro. Cuando Jesús se iba a Jerusalén, la palabra de Dios dice que había gente delante y atrás, y todos ellos gritaban diciendo: Hosanna, hijo de David. Habían grupos de gente todavía estaba alabando al Señor. Aún cuando él iba a ser entregado en Jerusalén, había gente alabando y glorificando al Señor. Permítame decirte en este día que la alabanza rompe las cosas. La alabanza abre las puertas. La alabanza les hace que el Señor extienda su mano del cielo y pelea a su favor y a mi favor. Aleluya. No deje de alabarle al Señor. En Hechos capítulo 16, versos 23 a 26 dice que Pablo y Silas estaba en prisión. Pablo y Silas estaban en prisión porque ellos estaban predicando la palabra de Dios y la gente le agarraron y metieron en la cárcel. Pero la cárcel y las cadenas no les dejó que ellos alabaran al Señor. La palabra de Dios dice que cuando ellos estaban en la cárcel, en celaboso, ellos dicen que comenzaron a alabar, comenzaron a glorificar, comenzaron a abrir su boca. Y la palabra de Dios dice que en ese momento Dios le envió un terremoto, que toda la tierra se movió y las cadenas comenzaron a romper y la puerta comenzaron a abrir. Cuando usted y yo encontramos en un momento de presión, un momento de pruebas, no deje de alabarle al Señor, porque las alabanzas cambian las cosas. La alabanza trae la victoria. La alabanza hace que Dios envía a sus ángeles que pelea por nosotros. Aleluya. En Éxodo 14:14 dice: vosotros estaréis tranquilos, yo pelearé por vosotros. Dios peleará por ti. Dios peleará por ti. Dios peleará por mí. Aleluya. Sigamos alabando a Dios, no importa en qué situaciones usted se encuentre o yo me encuentro. Número 3, permita que Dios nos limpie. Aleluya. La palabra de Dios dice que Jesucristo llegó a Jerusalén y entró dentro del templo. Y cuando Él se entró en el templo, encontró mucha gente, estaba vendiendo las cosas allí. Y nosotros sabemos la historia que Jesús comenzó a revolcar todas las mesas y echaron fuera a todos los que estaban haciendo negocios ahí dentro de la casa de su Padre. Y allá Jesús le dice: no está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las gentes, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Aleluya. Cuando Jesús venga a visitarte a ti en este momento en tu casa, ¿cómo se encuentra ese templo tuyo? La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
Como él entró en Jerusalén y entró dentro del templo y vio cómo estaba el templo. Cuando él llega, cuando él entra, el templo que es su cuerpo, que es mi cuerpo, ¿cómo encuentra ese templo de Dios? ¿Qué pasará si Jesús viene y encuentra ese templo como cueva de ladrones y no como un templo del Espíritu Santo? Procuremos, iglesia, para que cuando Jesús venga, que este cuerpo que es el templo del Señor se encuentre como un templo de oración para el Señor. Mi alma alaba a Jesús. Permita, hermano, que Dios te limpie cada día. Si tú quieres servir a Dios con esa pasión, como Jesús lo hizo, tienes que permitir que Dios limpie a ti, que Dios limpie a mí. Mi alma alaba a Jesucristo. El último punto es, yo creo en este momento que es muy importante. Hay que reconocer el tiempo de Dios. Tenemos que reconocer el tiempo de Dios. Todo lo que estaba pasando en ese día, cuando Jesús se iba a Jerusalén, todos los fariseos, todos los sacerdotes, escribas, todos esos líderes, ellos sabían que estaba cumpliendo la palabra escrita por los profetas. Sin embargo, ellos no lo vieron como estaban escritas. Ellos fueron engañados por sus egoísmos. Ellos fueron engañados porque no querían recibir al Señor como su Mesías, porque ellos tenían su perspectiva diferente. Estaban puestos sus miradas en las cosas totalmente diferentes. Pero todo lo que estaba pasando era cumpliendo lo que estaba escrito. Ellos no lo reconocieron el tiempo de Dios. Estamos viviendo el tiempo final. Vea el mundo alrededor, vea la noticia, vea lo que está pasando alrededor nuestro. La palabra de Dios está cumpliendo palabras por palabras. Hay que reconocer que Jesucristo está cerca a la puerta. Y hay que vivir como que ya Él está a la puerta y está tocando a la iglesia que se despierte. Si usted y yo no tenemos esa pasión de predicar la palabra, ¿quién los salvará a los que están perdidos? A las familias que están perdidos, ¿quién lo predicará a ellos de las buenas nuevas? Reconozca el tiempo, iglesia, que Jesucristo viene pronto ya. Aleluya. Mi alma alaba a Jesús. Esta palabra, iglesia, sea una palabra que te despierte para buscar a Dios, para ser lleno del Espíritu Santo y hacer y cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Porque Dios no te ha llamado solamente para que estemos aquí y sentarnos. Por algo Dios te escogió y te llamó. Y Dios no es el hombre que se equivoca. Dios es perfecto. Él te llamó a ti porque Él sabe por qué te llamó. Ahora, solamente usted y yo podemos poner el obstáculo en el llamado de Dios. Solamente usted puede poner el obstáculo en esa cosa. Pero hoy te quiero decir que venga delante del Señor y tráigalo como tú eres. Y póngalo en la presencia del Señor y dígale: Señor, aquí estoy. Lléname, Dios mío, con esa pasión, porque yo quiero servirte con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Dios me lo bendiga mucho.